Hermanos, ¿cómo están? El seminario bíblico que se tiene aquí en Seúl, estoy muy agradecido, en especial en Estados Unidos, teniendo la cantata navideña, el coro Gracias, que ha visitado 25 ciudades. Sin descansar, ha venido a darnos la presentación y dar la alabanza al Señor. Hoy vamos a ver Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4, versículo 27. Sí, vamos a leer Levíticos capítulo 4 del versículo 27 hasta el 31. Sí, desde el versículo 27 voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar lo grato a Jehová, hacia el sacerdote expiación por él y será perdonado. El Génesis capítulo 1 y 2 habla un mundo donde no hay pecado. En Génesis capítulo 3, después que entrando el pecado y la humanidad cayó en el pecado, y toda palabra que se escribe, hasta Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 21, regresa al tiempo donde no hay pecado. Después que el hombre ha cometido el pecado, para liberar a la humanidad del pecado, ha encomendado su pecado a su Hijo y lo ha hecho crucificar. Y por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, todo nuestro pecado es verdad que ha sido lavado blanco como la nieve, pero Satanás ha engañado a muchas personas. Aunque Jesucristo murió en la cruz, pero lo ha encerrado en el prejuicio que todavía queda pecado en nosotros, y es algo muy penoso. El contenido concentrado, lo que está hablando la Biblia, desde la humanidad que cometió el pecado de Génesis capítulo 3, Dios luchando contra nuestro pecado, hace muchos trabajos para liberarnos del pecado, pero penosamente la humanidad, siendo engañado por Satanás, y como vive engañado por Satanás, desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis capítulo 20, ha dejado muchos escritos cómo lava el pecado, y las personas que dicen que va a la iglesia y que creen en Dios, pero todavía están hundidos en el pecado, realmente Dios, pienso que le duele mucho el corazón. Desde pequeño he ido a la iglesia. Yo soy del año 1944, ya tengo mucha edad. Ya teniendo edad, como que está creciéndose el porcentaje de la vivienda de los
ancianos. En mis tiempos era como una promedio de 60 años, pero ahora sí vivimos más. Yo subo más, entonces va a subir más el promedio de la vida de los ancianos. Sí, y los estudiantes de la IOIF dicen que viva 150 años. Sí, aunque de palabra digo así y doy gracias a ellos, viviendo la vida, había sufrido por mucho pecado. Y por eso lo que me decía en la iglesia, yo me confesaba mucho. Aunque me arrepentía, no se perdonaba mi pecado. Mi pecado estaba hundido en el pecado. Un día vino un pastor expositor. Vino el pastor y yo quería saber demasiado. Y yo le pregunté, pastor, yo tengo mucho pecado y no se lava muy bien mi pecado, pastor, aunque me arrepiento, pero me he arrepentido, pastor. Después el pastor dice, para que tenga el fruto del arrepentimiento. ¿Cómo puedo tener el fruto del arrepentimiento? Que a lo que he mentido tengo que ir y confesar que he mentido, y a lo que he robado tengo que ir y regresarlos. Y fui a buscar a mi amigo para hablar la verdad sobre lo que había mentido. Tenía mucha vergüenza. Y como hablé muy seriamente, y mi amigo quedó como inmóvil. Yo le dije para ir a la parte de atrás, un lugar donde no hay personas. Pero fuimos a un lugar un poco oscuro y yo le dije, es mentira lo que ayer yo te dije, pido perdón. Y mi amigo me gritaba, decía, oye tonto, tenía mucha vergüenza, me traíste hasta aquí para hablarme esa tontería. Y después una vez yo a uno que tenía poca edad, que yo le dije para que compre pan, no sé cómo lo puedo buscar y encontrar y dar el dinero para el pan, no tengo dinero. Realmente pensé que es muy difícil tener el fruto del arrepentimiento y mi vida de creencia comenzaba a entrar a la desesperanza. Comencé a leer la Biblia. Pastor, lo que me había enseñado y en la Biblia estaba muy diferente. Efesios capítulo 2, versículo 8, que has obtenido la salvación por la fe de la gracia y que no es por obras, para que nadie pueda jactarse. Realmente está diciendo que esta salvación no es por obras. Si realmente no es por obra la salvación, ¿por qué nuestros pastores está hablando la parte como
que está relacionado con la obra. En Romanos capítulo 4, versículo 4, el que obra no le es contada por gracia, sino como deuda. Pero más al que no obra, si confía, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si realmente yo soy una persona impío que no he obrado, pero a mí Dios está diciendo que me justifica. Realmente yo he vivido una vida impía, pero me está diciendo que yo soy justificado. No podía comprender bien esa parte. Pero, ¿qué está diciendo la Biblia? No ha trabajado, pero la Biblia me ha dicho que soy justo. Pero de verdad, si yo soy una persona que confío en Dios, pude conocer que hay un problema aquí. Era muy diferente mi pensamiento con el pensamiento de Dios. Y si nos liberamos de ese problema, entendí que es muy fácil de tener la vida de creencia. Yo pensaba que podemos obtener la justificación por vivir una vida justa y santa. Pero como no podemos vivir una vida justa y santa después que el Señor Jesús ha muerto en la cruz por mi pecado y me ha transformado justo. Y aunque no haga nada, esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz es una muerte por mí. Comencé a leer Génesis. Eva, que fue engañado por Satanás y comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, y su marido Adán también comió del fruto. Adán y Eva, después de comer el fruto, conociendo que estaban despojados, y ocultaron con hoja higuera, y Dios le llama a Adán que estaba escondido. Adán, ¿dónde estás tú? Sí, he temido por estar desnudo y me he ocultado. ¿Quién te ha dicho tu desnudez? Tú has comido el fruto prohibido que te dije, que te he prohibido. El hombre en la Biblia tiene que decir, sí, yo he comido. Dice, yo he comido por la mujer que usted me ha dado. Y como que está expresando que la culpa también Dios lo tiene. Es igual el corazón como está en esta mañana, ¿verdad? No sé si hay persona que dice que yo no soy así. Entonces Dios, para Adán y Eva, en la Biblia está escrito que le ha hecho
un vestido con pellejo del animal, la hoja de higuera que ellos se hacían por el sol se disecaba. Para ocultar su vergüenza, Dios le ha hecho un vestido por un animal. Desde ahí entonces la Biblia, cuando cometemos el pecado, ¿cómo se hace para perdonar el pecado? Nos enseña. Y después hoy en Levíticos capítulo 4 que he leído, cuando nosotros cometemos el pecado, habla sobre la expiación para recibir perdón de pecado. Los sacerdotes cuando cometen el pecado, cuando el pueblo de Israel comete el pecado, cuando un jefe del pueblo comete el pecado, ¿cómo recibe el perdón de pecado? Por eso, hermanos, cuando vamos a Éxodo, si pinta con la sangre en el dintel de la puerta, puede vivir. Todas las palabras, historias de la Biblia está enseñando sobre el perdón de nuestro pecado. En la Biblia está el día de reposo. El día de reposo dice que Dios ha descansado en el séptimo día. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, ha creado la tierra y en el séptimo día ha descansado. Está diciendo que descansemos. Pero el descanso que está diciendo la Biblia, cuando voy a Etiopía, la hora, realmente están utilizando el horario que dice la Biblia, es diferente con nosotros. Los judíos, el día de reposo, cuando se oculta el sol, el día viernes, comienza el día de reposo desde ese día. Y cuando se oculta el sol, el día sábado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Las personas cargando, miran, el sol, creo que después de una hora se va a ocultar, después de 10 minutos se va a ocultar y ya no se ve el sol, entonces ya es el día de reposo. Entonces, tienen que dejar al piso toda la carga que ellos tienen. Ese es el reposo. En San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice que venga todos los cargados y yo os haré descansar, que Jesús es el dueño del día de reposo. En la noche del día viernes, que estaba caminando con una carga muy pesada y estaba cansado, y cuando pasa el sol y está ocultándose y dice, ya es el día de reposo, ya es el día de reposo, y se despoja. Y después, aunque vaya tranquilamente, nadie puede decir nada porque es día de reposo. Pero ese Señor Jesús dice, llevando una carga pesada. Cuando entramos en el Señor Jesús, en el Señor Jesús está la muerte de la cruz. Podemos obtener la libertad de nuestro pecado. Toda la historia que sale en el Antiguo Testamento está hablando sobre la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros.
Hoy aquí en Levíticos capítulo 4, la palabra de la Biblia que sale, exactamente nos está hablando cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Viendo a la serpiente de bronce, cómo son curados, si mira al Señor Jesucristo que ha sido crucificado, en el Antiguo Testamento está completamente hablando sobre el perdón de pecados. Por eso, el día de reposo, si entramos en el Señor Jesús, está hablando sobre cómo nos despojamos de la carga. Hay muchas personas que están diciendo que tenemos que cumplir el día de reposo, el verdadero significado del día de reposo. Jesucristo, que ha perdonado nuestro pecado, está explicando que nos despojamos del pecado por el Señor Jesucristo. Pero si vemos cómo quiere cumplir el día de reposo fervientemente, el verdadero significado que es que vengan todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. Hay muchas personas que no tienen ese descanso y reposo. Es porque no sabe exactamente el verdadero significado del día de reposo en el Señor Jesús. Yo leyendo la Biblia, en la Biblia, cientos de lugares he hallado cómo habla, cómo nuestro pecado ha sido perdonado. El pecado que es lavado no es por algo bueno o por una obra que hacemos nosotros, como por nuestras fuerzas no podemos lavar el pecado. Ha enviado al Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús muere por nuestro pecado, ahí nuestro pecado, podemos saber la verdad que termina el pecado completamente. Las personas, sabiendo todo eso, por eso en la Biblia, cuando era pequeño, en la iglesia que íbamos, el pastor, de verdad, creo que no conoce la Biblia muy bien. No sé si habrá leído la Biblia 2 o 3 veces, pero no conocía bien la Biblia. Solo leyendo un versículo de la Biblia y hablaba cosas buenas. Originalmente, cómo nuestro pecado se lava. Nunca había hablado de eso, sino solamente decía que el pecado se perdona cuando se arrepiente. Y por eso no sé quién ha dicho, pero en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es bueno para perdonar los pecados. Esta palabra, si está hablando tanto sobre el perdón de pecados, solamente hablando esto que podemos recibir el perdón de pecados por la confesión de los pecados, pero en realidad esto, si hablamos, está expresando otra parte. Es un poco diferente a la salvación, porque el versículo 7 de 1 de Juan, como Él está en luz y nosotros también estamos en luz, tenemos comunión con Él, y la sangre del Señor Jesús, porque nos hará limpio de toda su sangre. Si tenemos comunión y amistad, es una parte de lo que nos está hablando, pero está pensando que eso es todo, que si confiesa el pecado será perdonado.
el pecado que la Biblia está hablando en general no es que el pecado es perdonado cuando nosotros hacemos algo, sino el pecado, como ya ha sido perdonado en la cruz, está diciendo que tenemos que creer que mi pecado ha sido perdonado. Cuando aceptemos que mi pecado ha sido perdonado, ya eso se hace mío y podemos ser liberados del pecado. Por eso, hermanos, cada día confesando los pecados, cometiendo el pecado y confesando los pecados, y por eso de verdad tuve el arrepentimiento verdadero que dice la Biblia, y después que recibí el perdón de pecados, después de eso pude vivir la vida bendita, donde pude permanecer en la vida como justo para siempre. Por eso en esta mañana vamos a ver sobre Levíticos capítulo 4 y vamos a seguir hablando. Vamos a leer Levíticos capítulo 4, versículo 27. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. La paga del pecado es muerte. El pecado no es algo que se perdona por confesar o por rogar por los pecados, sino por la paga del pecado es muerte. Una vida tiene que morir para que pueda lavar el pecado. Por eso en el Antiguo Testamento necesitaba realmente el animal para lavar el pecado nuestro, becerros, ovejas y cabras. Como dice aquí, si alguna persona del pueblo pecare por hierro y haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Sí, voy a hablar un poco más cerca de ustedes. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en que no se han de hacer y delinquiere, ¿verdad? Comprende. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. La cabra que muere por esa persona, cuando el sacerdote de Israel comete el pecado, cuando el pueblo comete el pecado, y cuando el jefe del pueblo comete el pecado, y cuando el pueblo, una persona común cuando comete el pecado. Y estamos hablando de una persona común que ha cometido el pecado. Cuando conoce que ha cometido el pecado, como la paga del pecado es muerte, ciertamente para el perdón de pecados una vida tiene que morir. Por eso, trayendo a una cabra sin defecto y lo toma como holocausto, ¿verdad? Después vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 29, vamos a leer todos juntos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces la cabra, que es la ofrenda para el holocausto, pone la mano sobre la cabeza de la ofrenda. Está hablando la imposición de mano, que es pasar el pecado. Para hablar más fácil, en Levíticos capítulo 16 vamos a ver. Vamos a ver el versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesarás sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así se pasa toda la rebelión y el pecado al animal. Ha pasado, ¿verdad? Entonces, ya el pecado no está en nosotros, sino el pecado está en la cabra. Y esa cabra ciertamente tiene que morir para que nuestro pecado sea perdonado. ¿Comprende? Entonces, el sacerdote degollará al animal en el lugar del holocausto y muere la cabra. Y como la paga del pecado es muerte, cualquier pecado que yo haya cometido, si la cabra viene a morir por mi pecado, entonces mi pecado es perdonado. ¿Comprenden? El versículo 30, vamos a ver el versículo 30. Todos juntos, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, hay un cuerno, dice que ponga la sangre en el holocausto. Ayer hemos hablado que en Jeremías capítulo 17, versículo 1, que el pecado de Judá se pone en los cuernos del altar y en sus corazones. Por eso, este pecado que está escrito en los cuernos, le pone encima la sangre y lo oculta con la sangre, borra con la sangre. ¿Por qué? Porque la cabra cuando muere, el precio del pecado ha sido pagado, y la cabra como ha muerto, el pecado ha sido perdonado, y con la sangre borra las escrituras del pecado que está en el cuerno, y ya no queda más el pecado en el reino de Dios, y nuestro pecado es perdonado. Vamos a seguir viendo entonces el versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Entonces, abriendo el vientre de la cabra y todo el hígado o los intestinos o el estómago y la grosura que tiene, y lo quema. Que el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Hace 3500 años que estamos viendo el Antiguo Testamento. Ustedes, por ejemplo, han cometido el pecado. Cuando cometen el pecado, la Biblia dice que traiga una cabra y para que haga el holocausto. Entonces, en sus corazones habrán personas que tendrán la libertad. Sí, qué pena que la cabra murió por mí. Todos tendrán un pensamiento diferente. Pero sin relación al pensamiento que ustedes tienen, la cabra, si ha muerto por nuestro pecado, entonces la sangre ya ha sido pintada en el cuerno del altar. Nuestro pecado ya ha sido perdonado. ¿Está bien? Entonces, hermanos, sí, la Biblia, como dice el versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será, como dice, perdonado. Hermanos, si no pudiendo matar bien a la cabra, y la cabra se escapa y derramando la sangre se escapa y corre y puede tener problemas, ¿verdad? Pero igualmente así,
matando al animal, se da el perdón de pecados cuando ha derramado la sangre del animal. El pecado se perdona. Y por eso lo importante es que nuestro pecado ha sido perdonado o no. Eso también es importante. Nosotros, ya Jesús, trayendo la cabra, ya el sacerdote está para hacer todo el transcurso. Entonces, cualquier corazón que yo haya tenido terminando la expiación, mi pecado, ¿será perdonado o no? ¿Será perdonado o no? No puede comprender bien la Biblia que está diciendo. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces, algunas personas que sí se acuerdan sobre el pecado que sale en las fotos, eso está equivocado, ¿verdad? Que ha derramado lágrimas, que ha venido un arder en el cuerpo sin relación. No hay letras que diga que tiene que tener unas gotas de lágrima, algunos mililitros. No, no hay nada de eso que está diciendo, sino el problema. El animal, la cabra, ha muerto exactamente, y si la sangre ha sido pintada pues sobre el cuerno del altar, el pecado ya ha terminado. Y a través de ese transcurso dice que el pecado se perdona y es lavado. Pero ahora, y por eso el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado en la cruz, fue a recibir el bautizo por Juan el Bautista. Y por último, el que le da el bautizo pone la mano sobre la cabeza a Jesús y ora, ¿verdad? Sí, así lo está haciendo. Entonces, Jesús no es quien ha dado el bautizo a Juan el Bautista, sino Juan el Bautista ha dado el bautizo. Jesús recibió el bautizo por Juan el Bautista. Sí, al comienzo Juan el Bautista había rechazado. Sí, yo tengo que recibir el bautizo por usted porque usted viene a mí. Y Jesús dijo, permite ahora para que así toda justicia se cumpla. Porque nosotros, haciendo así, se cumple toda justicia. Toda justicia se cumple cuando todo el pecado se perdona, ¿verdad? Y por eso Juan entendió. Yo dando el bautizo, recibiendo el bautizo, Jesús, comprende, Jesús recibiendo el bautizo por Juan el Bautista. Juan el Bautista da la imposición de mano sobre Jesús. En ese tiempo Juan es sacerdote que tiene más de 30 años. Entonces, la Biblia nos está mostrando, Juan el Bautista, que está representando a toda la humanidad del mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan el Bautista, viendo a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer Jesús, después que fue bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pecado que
se da en el Antiguo Testamento y también el bautizo que se da en el Nuevo Testamento. Hay una diferencia. Otro sacerdote, cuando ha tenido la expiación en la tierra, pero el Señor Jesucristo ha puesto la sangre en el templo del reino de Dios. Por eso Jesús, como ha puesto la sangre en el reino de Dios del altar, la Biblia dice que el pecado ha sido perdonado para siempre, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros, en Levíticos capítulo 4, si ha perdonado nuestro pecado de esta manera, vamos a hablar un poco más detalladamente. Vamos a ver el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con la forma original que está en el reino de Dios. La copia de ese original es el tabernáculo que se ha puesto en la tierra. En versículo 24 vamos a ver: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hay dos santuarios hechos de mano, figura del verdadero, y que no ha sido por sangre de animal, becerro, cabra, oveja, sino con su propia sangre del Señor Jesús, y no en el santuario de esta tierra, sino poniendo la sangre en el santuario del reino de Dios. Así ha perdonado nuestro pecado. Y santuario hecho de mano, a la verdadera que está en el reino de Dios entró. El versículo 25, vamos a ver: y no para ofrecerse muchas veces como entra el último sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y por eso, como el santuario de esta tierra está recibiendo el efecto del tiempo. Cuando se da el sacrificio en esta tierra, entonces recibe el efecto del tiempo, pero en el reino de Dios, cuando se da el sacrificio, ya no necesita hacerse cada año, cada día. Versículo 26, todos de toda manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre sobre el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. El Antiguo Testamento, aunque se daba el sacrificio cada día, constantemente se tenía que dar el sacrificio, pero el Señor Jesús, para dar de una sola vez para siempre, subió al reino de Dios y subió al santuario del reino de Dios. Y si Jesús, como sacerdote de la tierra, tiene que morir y padecer cada día, pero no ha sido así. Se ha ofrecido una sola vez para terminar con el pecado del mundo. ¿Comprende? El versículo 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el Señor Jesús que se aparece por segunda vez, no para encontrarse a los pecadores que están cargados del pecado, sino para encontrar a las personas que no tienen relación con el pecado. ¿Comprende? Y por eso el pecado, en el Antiguo Testamento también se han perdonado los pecados, pero no ha sido perdonado para siempre, sino por el momento, un corto tiempo. Si cree, entonces es liberado del pecado, pero si no cree, entonces será esclavizado por el pecado. El versículo 27, de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto es el juicio. 28, todos juntos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así está escrito. Entonces, aquí termina el libro de Hebreos y se pasa al capítulo 10. Vemos el capítulo 10, podemos conocer más detalladamente el capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Lo que nosotros recibiendo el perdón de pecados, obteniendo la santificación, no es por hacer algo, sino es por la muerte del Señor Jesús. Entonces, si Jesús murió en la cruz, si nuestro pecado ha sido perdonado o no, eso es un problema muy importante, ¿verdad? Cuando Jesucristo ha muerto por el pecado, por nosotros, nuestro pecado ha sido perdonado o no. ¿Hasta cuándo será perdonado? Sí, una sola vez, para siempre. Por eso no necesita matarla y hacer ofrenda por segunda vez. La Biblia completamente está hablando exactamente. Una vez vino una señora y ella dice que ella ayuda para que puedan nacer los hijos desde pequeño hasta de 9 meses. Dice que ha matado a muchos niños y ella llorando me decía así. Y la señora llorando me dice, pastor, yo he matado a muchos bebés. Este pecado también puede ser perdonado. La sangre de Jesucristo también ha lavado este pecado, pastor. Yo me puse a pensar, ¿dónde puede haber una mujer tan malvada que ha matado no solamente a uno, sino a varios bebés, a varias vidas? Pero la Biblia está escrito que ese pecado también es perdonado. Ya no debe confiar en su pensamiento. Satanás, por nuestro pensamiento, nos lleva diferente a la palabra. Deben confiar en la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo de Dios. ¿Comprende? Sí, su sangre no es que nos ha perdonado el pecado hasta tal día, tal año, tal fecha, sino para siempre. Y esa sangre ha perdonado el pecado sin dejar para siempre.
si Jesús siendo crucificado ha dejado nuestro pecado, entonces Jesús ha fracasado con el perdón de pecados, pero no ha sido así, sino perfectamente ha lavado nuestro pecado. ¿Comprende? Sí, es así. Entre ustedes, si hay alguna persona que tenga duda, entonces yo voy a seguir compartiendo. ¿Hay alguien que quiera preguntar? A ver, alzando la mano, ¿hay alguien que quiera preguntar? Dar una pregunta. ¿Puede comprender todo lo que yo estoy hablando? Muchas gracias. No hay nadie que tenga pregunta. No hay nadie que ha alzado la mano. Todos han escuchado muy bien. Lo importante, su pensamiento cada día está cambiando. No es importante que diga su pensamiento. A ver si puede levantarse y preguntar. ¿No hay? ¿Puede entregar el micrófono, por favor? Sí, pastor. Gracias por su palabra. Estamos aprendiendo mucho. Si el sacerdote, dando la expiación por la sangre del animal, lo pone sobre el altar, cuando Jesús ha muerto y esa sangre, ¿cómo ha sido puesto? Si el mercy seat que está hablando, lugar de misericordia, lugar de expiación, sobre el lugar de expiación, un codo y dos codos está ahí, encima los ángeles están cubriendo con sus alas. Es el lugar donde pone los 10 mandamientos adentro y le pone lo cubre con tapa y le dice que es el lugar de expiación. Pone la sangre encima. Hay varios sacrificios, pero el día del gran sacrificio que se da una vez al año, que eso está en el lugar santo y que entra. Y lo que yo he hablado hace un momento, he hablado sobre la expiación de la persona personal y no entra hasta el lugar santísimo, sino lo pone el cuerno del altar que está fuera del lugar santísimo y pone la sangre en los cuernos del altar y perdona el pecado. Jesús muriendo en la cruz y Jesús con la sangre entra al templo del reino de Dios. Y dice que ha puesto la sangre en el altar del reino de Dios. Vamos a ver 9 capítulo 1, Hebreos 9 capítulo 1, capítulo 9 versículo 11.
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces Jesucristo, con su sangre que derramó en la cruz, en la Biblia dice que subió al lugar santísimo, no hecho a mano, sino en el reino de Dios. Entonces, lo que está el tabernáculo en la tierra es solamente la forma y está perteneciendo al tiempo, y pasa el tiempo. El pecado, después que ha perdonado, cuando pasa el tiempo, el pecado, ese perdón ya queda en el pasado, y ese pasado no puede perdonar el pecado que viene en el futuro. Cada vez que comete el pecado tiene que matar a los becerros, tiene que matar a los animales y ovejas Entonces, el sacrificio en esa tierra tiene que darse continuamente, pero la palabra que hemos aprendido en esta mañana, Jesucristo no a la tierra, sino ha dado, sí, el holocausto en el reino de Dios. Por eso, en el capítulo 9, versículo 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Con la sangre que ha derramado en la cruz, puso la sangre en el altar del santuario del reino de Dios. Jesucristo, hace 2000 años que murió en la cruz, ahora también esa sangre que ha derramado nos limpia hasta hoy en día. ¿Puede comprender? Muchas gracias, pastor. Sí, hay muchos pastores que han venido para recibir el estudio bíblico. Sí, ha dado la pregunta a un pastor. ¿Comprende, verdad? Sí. La ofrenda que se da por el pecado, que se da aquí en la tierra, está en el tiempo, por eso tiene que darse constantemente, pero en el reino de Dios, como termina por una sola vez para siempre, dice una sola vez para siempre. Esa parte está hablando constantemente en Hebreos capítulo 9. Así exactamente está hablando nuestro pecado que ha sido perdonado, pero la gente no sabe exactamente. Si dice que confesamos, solamente sabe, esa es primera de Juan, quiere decir que la mayoría de las personas no ha leído la Biblia o que ha sido oculto en los ojos no ha podido ver exactamente en la Biblia, pero viendo la Biblia exactamente, lo que es tan increíble, es ridículo. Mi pecado ha sido perdonado exactamente. Si no quiere creer, entonces no creo. Si mi hijo tiene deuda, $100,000 y yo le he pagado la deuda, sí, ya te pagué la deuda. Sí, papá, tú que eres tacaño, ¿cómo vas a perdonar mi deuda? Entonces, mi hijo es como deudor para siempre. Si mi hijo no me ha visto como tacaño, pero si poner hierro atrás de zapato poníamos, dice que el zapato no se gasta rápido, ¿verdad? No sé, no habrán visto muchas personas aquí que han visto hierro atrás del zapato. Mi hijo no piensa así, pero si mi hijo le he pagado la deuda, pero si no cree, entonces en su corazón tiene que vivir así con deuda, ¿verdad? ¿Comprende?
sus pecados Jesús lo ha perdonado exactamente lo ha perdonado. ¿Está bien? Exactamente lo ha perdonado. Pero si usted no cree, ¿qué vamos a hacer? Tiene que enviarlo al infierno. Dios no decía eso, ¿verdad? Exactamente. O ustedes que hagan bien o que hagan así algo, eso no es importante. Nosotros no tenemos poder para perdonar los pecados, sino solamente tenemos el talento de cometer pecado. Y por eso las personas normalmente conocen el Antiguo Testamento, pero no saben la eterna expiación del pecado que sale en Hebreos. Dios está que en el tiempo para siempre y quemará todo este lugar que está en el tiempo. Es un momento que nosotros vamos a estar aquí. Por eso, si va a sus países, si vamos a ese reino, es para eterno, para siempre. El perdón de pecado en ese lugar también será para siempre y eterno. ¿Comprende? Vamos a ver un poco más sobre Hebreos capítulo 10. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. Si no se esfuerce para ser santo, sino debe creer que ya ha sido santificado, ¿verdad? Amén. Deben creer que ya están santificados. El versículo 11. Todos vamos a leer, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La ofrenda, el sacrificio que ha dado el Antiguo Testamento cada día que ha dado, no puede quitar los pecados para siempre, solamente momentáneo, ¿verdad? El versículo 12, todos juntos vamos a leer, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero el sacrificio que ha hecho Jesús es una vez para siempre, por eso no necesita por qué dar otro sacrificio. Sí, el pecado ha sido perdonado en la cruz, pero hay personas que dicen que todavía queda el pecado. Esa persona es el enemigo de la cruz, que está en contra de la cruz de Jesucristo. Hoy en día, tantas personas sí dice que soy pecador, Señor, parece humillación, parece humilde, pero es igual como decir, Señor, tú no pudiste perdonar mi pecado completamente. Es enemigo de la cruz. Por eso, el decir yo soy pecador no es humilde, sino está negando al Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz y ha perdonado todos los pecados. Y por eso Satanás, a las personas que van a la iglesia, también lo pone como enemigo de la cruz. ¿Comprende? Ya llegará un día que ellos se pondrán ante el Señor Jesús. Porque no creíste que yo he perdonado tu pecado en la cruz, yo te hice blanco como la nieve y tú no creíste en eso. La Biblia está escrito, pero ¿por qué no creíste? El versículo 14, vamos a leer todos juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿verdad? ¿Hizo perfecto o hará perfecto? ¿Ustedes son perfectos? Esa es la fe. ¿Está bien? Sí, otras personas, o yo veo que soy sucio, pero la Biblia está escrito que somos perfectos para siempre. ¿Es perfecto o no? No confíe en su pensamiento, sino tiene que creer en la palabra de Dios. ¿Comprende? Sí, hizo perfecto para siempre a los santificados.
y nos ha hecho perfectos y santos para siempre. Amén. Amén. El versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y Dios en sus corazones, ¿qué es lo que va a escribir? Ah, mi pecado ha sido perdonado. Yo soy justo. Eso es lo que Dios va a escribir en sus corazones. En Jeremías, capítulo 33 de Jeremías, 31, versículo 33, el primer pacto es lo que ha puesto sobre las piedras de los 10 mandamientos, y el segundo es lo que va a escribir en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que escribe? Que dice: yo perdonaré sus rebeliones y sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Es la palabra de Jehová. Es verdad. Y por eso, nunca más, ¿qué dice? Perdonando sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y la cual es palabra de Jehová. Así exactamente está diciendo, pero todavía, a ver, alce la mano a las personas que todavía piensan que es pecador. Que alzó la mano para rascarse, sí, me asusté. No hay ninguna persona que alzó la mano, ¿verdad? Es lejos, no puedo ver bien, pero bueno. Ya no confía en el pensamiento que sube dentro de usted, cambia muchas veces. Esos pensamientos que van cambiando. Vamos a creer en la palabra de Dios, ¿está bien? Que escribiré mis leyes en sus corazones, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así ha escrito en nuestro corazón. Por eso mi pecado ha sido perdonado para siempre. Confío en esta palabra. Hermanos, ustedes también creen en esa palabra. Después del versículo, vamos al versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice que se va a acordar en sus pecados, o no. El versículo 18, todos juntos. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, tenemos que hacer algo más por nuestros pecados. Tenemos que hacer algo más por el pecado. Ya no hay más. ¿Y qué pasa si comete otra vez el pecado? Entonces otra vez tiene que morir por el pecado. No, una vez para siempre. La Biblia así está diciendo. Hermanos amados, cuando confíe esta palabra en su corazón, cuando se una a su corazón y con el corazón de Dios, el Espíritu Santo trabajará en ustedes. La vida que le queda, cualquier cosa que pase, para que sea solucionado por la gracia del Señor, y hasta el día que va al reino de Dios, queda la sangre de Jesucristo en nosotros, en nuestro corazón, y confiando exactamente para que pueda ponerse ante Dios con valentía. Vamos a orar. Dios Padre Santo, si nosotros siempre hemos confiado en nuestro pensamiento y no hemos confiado en la palabra, ahora, Señor, ya no seguiremos a nuestro pensamiento, sino a la palabra. Gracias. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.